Hola, muy buenas noches. Llegó el día, ya está todo listo en Caracas para celebrar la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que va a reunir a 33 países de la región, uno de ellos el presidente Chávez. Ya han llegado tres de los mandatarios, una de ellas Cristina Fernández de Kirchner por Argentina, Dilma Rousseff por Brasil y el presidente Evo Morales de Bolivia. Y se han firmado una serie de acuerdos, 32 en el caso de Argentina, otro tanto con Brasil. Y bueno, nosotros estamos hoy muy contentos y muy expectantes sobre todo lo que va a venir a ocurrir el día de mañana. Pero nuestros invitados del día de hoy están esperando desde las 9 de la noche aquí, muy pacientes, porque entró la cadena y gracias a la providencia pudimos tener la oportunidad de salir en vivo. Ellos son Manuel Carrero, historiador, y Héctor Constant, internacionalista. Bienvenidos. Gracias. Sí, gracias. Bueno, primero agradecerles también su paciente espera. Sabemos cómo es. Y queríamos comenzar por el tiempo histórico. Quería que hiciéramos un poquito de memoria y recordáramos aquello del Congreso Anfictiónico de Panamá, 1826, por qué el libertador Simón Bolívar planteaba en aquel entonces esta reunión de repúblicas libres, soberanas del Imperio Español, y la vigencia que tiene esto hoy, cuando han pasado cerca de 180 años después, y además cuando se plantea por fin que los países de nuestra América tengan un mecanismo de integración regional que no cuente con países imperiales. El historiador primero. Bueno, Erika, a ver, la creación de ese organismo era la consolidación del proceso de guerras por la independencia. La independencia por sí mismo no garantizaba nada si los países que estaban saliendo pues, de la dependencia española del yugo coloniaje, español. Sí, no se consolidaban de esa manera. Había una cantidad de problemas que resolver, pero bastante. Entonces, el Libertador convoca a ese Congreso con la finalidad de garantizar la continuidad del proceso, consolidando la unión, e invitándolos a que, conscientes de que había problemas para resolver, bueno, que se reunieran a discutir entre ellos mismos sin la intervención de ningún agente extranjero. Y eso lo traía el Libertador en memoria de lo que los griegos habían hecho, las polis griegas, que eran distintas, pero se reunían en confederación cuando los persas los atacaban. Entonces, en aquella serie de guerras que se dieron, llamadas las guerras médicas, porque los griegos llamaban a los persas medos. Entonces, Bolívar dice en la Carta de Jamaica, ojalá que cuando se plantea pues, la convocatoria, de la integración, porque esa es parte del ideario bolivariano. Dice en varias ocasiones, dice, ojalá que el istmo de Panamá sea para nosotros lo que fue el istmo de Corinto para los griegos. Y era porque en Corinto se hizo una de las más grandes confederaciones para enfrentar al enemigo común. De tal modo que entonces Panamá se buscó porque era una distancia equidistante y tenía una simbología en el pensamiento bolivariano. Él mismo lo dice pues, en varias ocasiones. Y pues de lo que se trataba era de enfrentar, fíjense, cuando terminan las guerras napoleónicas, había que, para las monarquías, para los reinos de Europa, se propusieron refigurar el mapa político de Europa. Y eso traía una cantidad de problemas, porque entre todos ellos, entre toda Europa, Europa es una tercera parte de lo que es nuestro continente. Entonces, esto significaba entrar en una cantidad de negociaciones, de conversaciones, de convenios, de pactos allá. Pero eso implicaba que como la América se había librado de España, pues también entraba en eso. Y de tal manera que se convertía en una amenaza porque ellos estaban sumando igualmente recursos, hombres, barcos, naves, etcétera, de todo, por un lado. Y por otro lado, ya el mismo Libertador lo había dicho, la amenaza del norte estaba latente ahí. Desde 1816 ya se había enviado a un comisionado con el antetítulo de comisionado comercial que vino por todos estos países en búsqueda de información, con una cantidad de agentes, bueno, buscando ese tipo de información, pues. José, Ali Primera,
hablaba de José Leonardo Chirinos y decía en una de sus canciones que el español después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. ¿Cómo hacemos para liberarnos de ese yugo ahora estadounidense que nos oprime y además que torpedea de alguna forma las relaciones internas y que disgrega, que separa, cual Maquiavelo, las relaciones diplomáticas entre nuestros propios países? Sí, ante todo buenas noches, gracias por la invitación, Erika, y a los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Bueno, una de las maneras más lógicas, más enfáticas y que nosotros estamos viviendo en la actualidad es justamente la unión. La herramienta de la unión fue comprendida por nuestros padres libertadores, fue ejecutada por nuestros padres libertadores también con ese congreso del que hablaba el profesor Carrero. Desafortunadamente fue abandonada, pero fue abandonada porque agentes internacionales y condiciones internas empezaron a jugar un juego macabro que era el juego de la fragmentación. Y ese juego de la fragmentación se mantuvo vigente a lo largo del siglo XIX, se mantuvo vigente a lo largo del siglo XX y habrá que esperar una buena cantidad de años para que nuevamente hoy nosotros veamos que la desfragmentación es una de las tendencias nuevas de nuestra América. De esta América del sur entendida de México hacia abajo, que está tratando de revigorizarse, que está revalorizando su identidad cultural y que está recuperando toda esa construcción que se hizo hace 200 años, pero que tiene la madurez para incorporar el legado de hace 500, 600, 700 y 1000 años de sufrimiento, de historia y de dominación a partir de la conquista, y que con esa madurez pues está nuevamente buscando el camino de la unión. Mucho habremos pasado, pero así como decía Lee Primera por boca de José Leonardo en su canción, una de las herramientas principales para combatir este yugo imperial, esta hegemonía, esta dominación y sobre todo esta tendencia que tenemos muy marcada a mirar hacia el norte es la unión. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños marca un paso histórico, un hito trascendental dentro de ese proceso de unificación, dentro de ese proceso de concertación, dentro de ese proceso de entendimiento, en el entendido de que aunque existan muchos espacios y esquemas en la actualidad, ALBA, UNASUR, Mercosur todavía, la Comunidad Andina, son esquemas que han nacido en este siglo XXI y que dan fe, salvo algunos casos como el Mercosur que nació antes, que dan fe de que algo está ocurriendo y de que nuestro continente está respondiendo a estas nuevas condiciones internacionales. Y está entendiendo también que ese proceso de unificación es un escudo para los peligros que ya hemos visto latentes, como la guerra, como el hambre, como la pobreza, como el desabastecimiento ético en el cual incluso el norte nos ha sumado, producto de esta crisis integral que está viviendo. ¿Por qué se dice que se impuso la doctrina Monroe después de que el Congreso Anfictiónico de Panamá fracasó? Bueno, antes habría que decir algo. Monroe fue secretario de Estado. Pero la doctrina Monroe tiene otras raíces que no es la del documento. La raíz pues, del panamericanismo. Sí, eso viene desde los tiempos de los fundadores. Concretamente, en el último discurso de George Washington, él dice ya y advierte sobre el aislacionismo. Y dice, Europa, ustedes son allá, pues, un problema de allá, pues nosotros nos concretamos a lo nuestro aquí, pues. Y eso se fue perfilando y se fue definiendo, así que en 1823, en el discurso de Monroe, él le dice a Europa, las relaciones internacionales, cuando las define con respecto a Europa, le dice que no hemos intervenido ni vamos a intervenir en las colonias que son de ustedes, pero en aquellas naciones que ya decidieron ser independientes y que nos soliciten a nosotros el amparo, lo tendrán. Y cualquier intervención sobre esos países será visto como una agresión a los Estados Unidos. Es decir, desde allí estaban ya de una vez declarando, miren, nosotros vamos a proteger estas naciones, pues. Y entonces ¿Protegerlas desde qué punto de vista? Bueno, pues desde el punto de vista de sus intereses, no podía ser otro. Y entonces el monroísmo se desarrolló desde ese punto de vista, pero fue concatenado con la doctrina del destino manifiesto. Y posteriormente se desarrolló parte de un proyecto enorme, extraordinario para los Estados Unidos, que fue el de la Unión Panamericana. En realidad comenzó siendo la Unión de Repúblicas Americanas, al poco tiempo pasó a ser la Oficina Comercial de las Américas. El primer intento fue en 1881-82, era secretario de Estado Jane Garfield, era presidente Jane Garfield.
Pero hubo problemas en el Congreso, entre los partidos, y eso se tardó un poco hasta el año 89-90, entre octubre y abril del año 89-90. Y entonces se concretó un gran proyecto que evolucionó en 1910 en la cuarta conferencia que se realizó en Buenos Aires, se cambió el nombre por Unión Panamericana. Ese fue un proyecto hegemónico que duró hasta 1948. En esos 57 años hubo 14 directores o secretarios, pues, de los cuales solo 2 fueron latinoamericanos. Pedro de Alba, un mexicano, y Lleras Camargo, colombiano. Entre los 2, solamente estuvieron 2 años. Entonces, cuando ya en 1948 ese aparato ya no funcionaba, estamos hablando del tiempo de la posguerra, estamos hablando del tiempo de la reconstrucción de Europa, etcétera. Entonces, digamos que ese aparato de la Unión Panamericana ya no respondía y se creó entonces la OEA. La Organización de Estados Americanos. Que fue un revestimiento y ha llegado hasta ahora y ya sabemos en lo que ha terminado. Por eso ahora la alternativa nuestra con la CELAC es extraordinaria. ¿Es posible que la Organización de Estados Americanos trascienda y se convierta, o mejor dicho, que la CELAC trascienda a la OEA y llegue a ser entonces el organismo a través de los cuales los latinoamericanos y caribeños dirimamos nuestros inconvenientes? El presidente Correa planteaba incluso un organismo alterno a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Es posible eso? Por supuesto, es totalmente posible, deseable. Tenemos un pase a prensa de inmediato. El Palacio de Miraflores está generando noticias. Adelante, Mariana González.